El sol de la tarde atravesaba las ventanas polvorientas del pequeño salón de clases en Manila. Era marzo de 1942, y las Filipinas acababan de caer bajo ocupación japonesa. En medio del caos y la incertidumbre, la profesora Elena Cordero continuaba enseñando a sus alumnos, aferrándose a la normalidad como si fuera lo único que podía controlar en un mundo que se desmoronaba. Tenía 32 años, el cabello negro recogido en un moño suelto, y sus manos manchadas de tiza blanca contrastaban con el miedo que ocultaba detrás de sus ojos oscuros. Ese día, mientras explicaba geografía con un mapa desgastado colgado en la pared, algo llamó su atención, un pequeño detalle, casi imperceptible, un punto mal dibujado en una carretera secundaria al norte de la ciudad. Ese error aparentemente insignificante desencadenaría una serie de eventos que salvarían decenas de vidas. Si esta historia te atrapa tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles basadas en hechos reales. Tu apoyo significa mucho. Elena había crecido en Manila, en una familia de maestros. Su padre dirigía una escuela primaria antes de la guerra, y su madre enseñaba literatura española. Desde niña, Elena había aprendido a observar los detalles, a leer entre líneas, a encontrar significado en lo que otros pasaban por alto. Esa habilidad se había convertido en su mayor fortaleza cuando las tropas japonesas ocuparon la ciudad meses atrás. El mundo que conocía había desaparecido. Las calles que antes resonaban con vendedores ambulantes y risas de niños ahora estaban silenciosas, vigiladas por soldados con rifles y miradas severas. Los toques de queda se habían vuelto parte de la vida diaria. El miedo era un compañero constante. Esa tarde, después de que sus 8 alumnos se marcharan, Elena se quedó sola en el aula. La luz dorada del atardecer pintaba las paredes de un color ámbar suave. Se acercó al mapa, entrecerró los ojos y examinó el punto que había notado. No era parte del diseño original. Alguien lo había añadido recientemente, con tinta apenas visible. Se trataba de una marca pequeña, pero estratégicamente ubicada en una ruta que los civiles filipinos usaban para escapar hacia las montañas del norte. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Elena había escuchado rumores, susurros de emboscadas, de civiles que desaparecían en los caminos, pero nunca había tenido evidencia concreta hasta ahora. Tomó el mapa de la pared con manos temblorosas y lo examinó bajo la luz menguante. La marca parecía indicar un punto de control o algo peor. Elena sabía que necesitaba ayuda, pero confiar en alguien en tiempos de ocupación era arriesgado. Cualquier persona podía ser un colaborador, un espía o simplemente alguien desesperado por sobrevivir. Decidió buscar a Tomás Reyes, un antiguo colega que enseñaba historia en una escuela cercana. Tomás había sido profesor universitario antes de la guerra y tenía contactos con la resistencia filipina, aunque nunca lo admitía abiertamente. Era un hombre de mediana edad, rostro curtido por el sol y la preocupación, que había perdido a su hermano en los primeros días de la invasión. Elena caminó por las calles vacías mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios dañados. El olor a humedad y escombros llenaba el aire. A lo lejos se escuchaban las voces ásperas de los soldados japoneses patrullando. Cada paso era una mezcla de determinación y terror. Llegó a la casa de Tomás, una estructura de madera con tejas de arcilla, parcialmente oculta por árboles de acacia. Tocó la puerta 3 veces, siguiendo el patrón que habían acordado meses atrás. Tomás abrió con cautela. Sus ojos registraron rápidamente la calle antes de dejarla pasar. Dentro, el ambiente era sombrío. Una lámpara de queroseno parpadeaba en la mesa. Elena desplegó el mapa sobre la madera desgastada. Tomás se inclinó, ajustó sus anteojos y estudió la marca. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación grave. Conocía ese camino. Era la ruta que muchas familias planeaban usar esa misma semana para huir hacia el interior, donde las fuerzas guerrilleras proporcionaban cierta protección. Si realmente había una emboscada esperando, decenas de personas, incluidos niños y ancianos, caerían en una trampa mortal. Tomás levantó la vista hacia Elena. Sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. Le explicó que tenía contacto con un mensajero de la resistencia, un joven llamado Carlos, que podría llevar la advertencia a las comunidades que planeaban usar esa ruta. Pero necesitaban más información. Necesitaban confirmar si la marca en el mapa era realmente una amenaza o simplemente un error. Elena sabía que no podían arriesgarse a ignorarlo, pero tampoco podían actuar sin pruebas. La decisión era desgarradora. Si esperaban demasiado, sería tarde. Si actuaban precipitadamente, podrían causar pánico innecesario o incluso atraer la atención de las autoridades japonesas sobre ellos mismos. Tomás le propuso un plan arriesgado. Al día siguiente, antes del amanecer, Carlos podría explorar la zona indicada en el mapa. Era peligroso, pero era la única forma de saber la verdad.
Elena aceptó, aunque cada fibra de su ser le gritaba que todo esto era demasiado. No era una soldado ni una espía, era solo una maestra que había notado un detalle extraño. Sin embargo, sabía que quedarse callada no era una opción. Pasó la noche en vela, sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando las sombras que se movían en la calle. Cada ruido la sobresaltaba, cada luz que pasaba le helaba la sangre. Al amanecer, Carlos partió hacia el norte en una bicicleta desvencijada. Era un joven de apenas 19 años, delgado como un junco, con ojos que habían visto demasiado para su edad. Llevaba una mochila con frutas y verduras, una cobertura perfecta para un viaje inocente al campo. Elena y Tomás esperaron en la casa. Las horas se arrastraban como días. El sol subió en el cielo nublado, el calor se volvió opresivo. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. Elena no podía comer, no podía concentrarse, solo podía imaginar todos los escenarios posibles. La mayoría de ellos terminaban mal. Fue al mediodía cuando Carlos regresó. Llegó sudoroso, respirando con dificultad, pero con los ojos brillando de urgencia. Lo que había encontrado confirmaba sus peores temores. A unos 5 kilómetros de la marca en el mapa, escondidos entre la vegetación espesa, había al menos 15 soldados japoneses con armas automáticas y ametralladoras posicionadas estratégicamente. Era una emboscada perfecta. Cualquier grupo que pasara por ese camino sería masacrado sin posibilidad de escapar. Carlos también había escuchado a los soldados hablar. Esperaban que un grupo grande de civiles pasara esa misma noche. La información era devastadora. Tomás actuó de inmediato. Usando su red de contactos clandestinos, comenzó a enviar mensajeros a todas las comunidades cercanas que planeaban usar esa ruta. El mensaje era simple pero urgente. Cambien de camino, hay peligro mortal adelante. Elena, por su parte, sabía que también debía hacer su parte. Muchas de las familias que planeaban huir tenían hijos que habían sido sus alumnos. Decidió ir personalmente a advertir a aquellas que vivían más cerca, arriesgándose a ser vista y cuestionada por las patrullas japonesas. Esa tarde, Elena recorrió las calles con el corazón en la garganta. Visitó casas donde las familias empacaban sus pertenencias en silencio, preparándose para partir. En cada hogar entregó el mismo mensaje con voz firme pero baja. Los ojos de las madres se llenaban de lágrimas de alivio y terror mezclados. Los padres asentían con gratitud, comprendiendo que acababan de ser salvados de una muerte segura. Algunos le preguntaban cómo lo sabía. Elena simplemente respondía que había escuchado rumores, que no podía arriesgarse a que fueran ignorados. En una de esas casas vivía Rosa, una antigua alumna de Elena. Rosa tenía 22 años ahora, estaba casada y tenía un bebé de 6 meses. Su esposo había sido reclutado forzosamente por el ejército japonés y ella planeaba huir con su familia esa noche, para evitar que le quitaran también a su hijo. Cuando Elena le contó sobre la emboscada, Rosa se derrumbó. Abrazó a su bebé con fuerza y lloró de alivio y desesperación. Elena la consoló. Le aseguró que encontrarían otro camino, que había personas trabajando para mantenerlos a salvo. Fue un momento de conexión profunda entre maestra y alumna, un recordatorio de que en medio de la oscuridad, la humanidad y el cuidado mutuo podían brillar. Esa noche, gracias a los esfuerzos combinados de Elena, Tomás, Carlos y docenas de mensajeros anónimos, más de 60 personas cambiaron sus planes. Tomaron rutas alternativas, más largas y difíciles, pero seguras. Cuando los soldados japoneses esperaron en vano en la emboscada, se retiraron al amanecer sin haber capturado a nadie. La trampa había fallado completamente. Las vidas de decenas de familias se habían salvado porque una maestra había prestado atención a un pequeño detalle en un mapa viejo. Sin embargo, la victoria vino con un precio. 2 días después, soldados japoneses llegaron a la escuela de Elena haciendo preguntas. Alguien había reportado movimientos sospechosos, advertencias que se habían propagado por la comunidad. Elena sabía que estaba en peligro. Tomás la visitó esa noche y le sugirió que también ella considerara huir a las montañas, pero Elena se negó. Si huía, confirmaría las sospechas. Si se quedaba, podría mantener la apariencia de inocencia. Era una apuesta arriesgada, pero Elena siempre había sido pragmática. Además, sus alumnos todavía la necesitaban. Los días siguientes fueron los más difíciles. Elena enseñaba durante el día, sonriendo a sus estudiantes, fingiendo que todo estaba bien, pero por las noches apenas dormía. Cada ruido exterior la hacía saltar. Cada vez que veía soldados patrullando cerca de la escuela, su corazón se aceleraba. Tomás y Carlos mantuvieron distancia para no comprometerla. Elena estaba sola, enfrentando las consecuencias de su decisión. Durante esas semanas tensas, Elena desarrolló una rutina meticulosa.
Llegaba a la escuela exactamente a la misma hora cada día. Saludaba a los vecinos con la misma cordialidad de siempre. Compraba su arroz y pescado en el mercado negro siguiendo los mismos patrones, hablando con los mismos vendedores. La normalidad era su escudo. Cualquier desviación de su comportamiento habitual podría despertar sospechas. Por las noches, escribía en un diario que guardaba bajo una tabla suelta del piso. No registraba lo que había hecho, sino reflexiones sobre sus estudiantes, sobre la guerra, sobre la esperanza de que todo terminara pronto. Uno de sus alumnos, un niño de 9 años llamado Miguel, comenzó a traerle pequeños regalos. Una flor silvestre encontrada entre los escombros, un dibujo hecho con carbón sobre papel reciclado. Miguel había perdido a su padre en las primeras semanas de la ocupación y su madre trabajaba limpiando casas de oficiales japoneses para alimentar a sus 5 hijos. El niño había encontrado en Elena una figura materna, un punto de estabilidad en un mundo que se desmoronaba. Cada vez que Miguel le entregaba uno de sus regalos con sus pequeñas manos sucias, Elena sentía que su sacrificio valía la pena. Estaba allí por niños como él, que necesitaban saber que todavía existía bondad en el mundo. Pero la presión comenzó a afectarla. Elena perdió peso. Aparecieron ojeras oscuras bajo sus ojos. Sus manos temblaban cuando no estaba frente a sus estudiantes. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, sintió que alguien la seguía. Su corazón se disparó. Aceleró el paso, girando por callejones estrechos, tratando de perder a quien fuera que venía detrás. Cuando finalmente llegó a su apartamento y cerró la puerta, se derrumbó contra la madera, respirando con dificultad. No había nadie. Quizás nunca hubo nadie. La paranoia estaba comenzando a consumirla. Tomás, preocupado por su estado, decidió arriesgarse y visitarla una noche. Llegó con noticias. La resistencia filipina había interceptado comunicaciones japonesas. Los oficiales estaban frustrados por el fracaso de la emboscada. Sospechaban de una filtración, pero no tenían evidencia concreta de quién o cómo había ocurrido. Habían interrogado a varias personas, pero nadie sabía nada. La red de mensajeros había funcionado perfectamente. Cada persona solo conocía un fragmento de información. Nadie tenía la imagen completa excepto Elena, Tomás y Carlos. Esta noticia debería haber aliviado a Elena, pero en cambio la hizo sentir aún más vulnerable. Los japoneses sabían que había una filtración. Estaban buscando, y aunque no tuvieran evidencia, la sospecha era suficiente para hacer la vida peligrosa. Tomás le contó sobre otros que habían sido arrestados con menos causa. Personas que simplemente habían estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Personas que habían mirado a un soldado de manera incorrecta. La ocupación era brutal y caprichosa. Elena le confesó a Tomás que estaba considerando huir después de todo. No por miedo a lo que le pudiera pasar a ella, sino por lo que podría pasarle a sus estudiantes si ella era arrestada. Si los japoneses la tomaban, interrogarían a todos los que conocía, sus alumnos, sus vecinos, cualquiera con quien hubiera hablado recientemente. No podía arriesgar eso. Tomás entendió, pero le pidió que esperara un poco más. Las cosas se estaban moviendo. Había rumores de que las fuerzas estadounidenses estaban planeando una contraofensiva. Tal vez, solo tal vez, la guerra no duraría mucho más. Pero la guerra sí duró. Los meses se convirtieron en años. Manila se transformó en una ciudad fantasma de lo que había sido. Los edificios coloniales españoles que habían definido la arquitectura de la ciudad fueron dañados por bombardeos. Las calles estaban llenas de escombros. El hambre se volvió común. Elena veía a sus estudiantes llegar cada vez más delgados, con ropa más raída. Algunos dejaron de venir. Sus familias habían huido o habían sido relocalizadas. Otros simplemente desaparecieron, y Elena no se atrevía a preguntar qué les había pasado. En 1943, la escuela de Elena fue requisada temporalmente por el ejército japonés como puesto de mando auxiliar. Durante 2 meses no pudo enseñar. Pasaba sus días en su apartamento, cosiendo ropa para vender, cultivando vegetales en macetas improvisadas en su pequeño balcón. La inactividad la estaba volviendo loca. Enseñar había sido su ancla, su razón para levantarse cada mañana. Sin eso se sentía perdida. Fue durante este periodo que Elena conoció a otro miembro de la resistencia, una mujer llamada Carmen. Carmen era una viuda de 40 años que había perdido a su esposo y 2 hijos durante la invasión inicial. Operaba una pequeña clínica clandestina en el sótano de una iglesia, tratando a guerrilleros heridos y a civiles que no podían permitirse o acceder a atención médica oficial. Carmen había escuchado sobre la maestra que había salvado a 60 personas. Quería conocerla, quería agradecerle personalmente porque su sobrina había estado entre los salvados. Las 2 mujeres se hicieron amigas rápidamente. Carmen le enseñó a Elena habilidades básicas de primeros auxilios.
Elena ayudaba en la clínica cuando podía, cambiando vendajes, consolando a los heridos. Era trabajo peligroso, pero también gratificante. Elena sentía que estaba haciendo algo útil nuevamente. Carmen era diferente a cualquier persona que Elena hubiera conocido. Era dura, práctica, sin ilusiones sobre la naturaleza de la guerra, pero también era profundamente compasiva. Veía el sufrimiento todos los días y se negaba a volverse insensible a él. Una noche, mientras trabajaban juntas en la clínica, Carmen le contó a Elena sobre su vida antes de la guerra. Había sido pianista, daba conciertos en los mejores teatros de Manila. Su esposo era médico, sus hijos estudiaban en la universidad. Tenían una vida hermosa, llena de música y risa. Todo eso se había evaporado en cuestión de semanas cuando comenzó la guerra. Carmen había visto morir a su familia, incapaz de hacer nada para salvarlos. Esa experiencia la había cambiado fundamentalmente. Ya no era la mujer que había sido. Había muerto junto con su familia. La mujer que existía ahora era alguien nuevo, forjada por el dolor y la pérdida. Elena entendió completamente. Ella también había cambiado. La maestra ingenua que había sido en 1941 ya no existía. En su lugar había alguien más dura, más cautelosa, más consciente de la fragilidad de la vida. Pero también alguien más valiente, más dispuesta a arriesgarse por lo correcto. La guerra había quitado mucho, pero también había revelado reservas de fuerza que Elena no sabía que poseía. Cuando la escuela finalmente reabrió a finales de 1943, solo 3 de los estudiantes originales de Elena regresaron. Miguel estaba entre ellos, ahora más alto pero igual de delgado, con ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. Los otros estudiantes eran nuevos, refugiados de otras partes de la ciudad donde las escuelas habían sido destruidas completamente. Elena los recibió a todos con la misma calidez, la misma dedicación. Les enseñaba matemáticas, historia, geografía, pero también les enseñaba esperanza, resistencia, la importancia de mantener su humanidad en tiempos inhumanos. El mapa donde Elena había visto el punto mal dibujado ya no estaba. Los soldados japoneses se lo habían llevado cuando ocuparon la escuela. Elena había conseguido uno nuevo, más viejo y más desgastado, pero funcional. Cada vez que lo miraba, recordaba ese momento que había cambiado todo. Se preguntaba quién había puesto esa marca en el mapa original. ¿Había sido intencional? ¿Un colaborador marcando una trampa? ¿O simplemente un error aleatorio que Elena había interpretado correctamente por instinto? Nunca lo sabría, pero tampoco importaba. Lo que importaba era que había prestado atención, había actuado, y vidas habían sido salvadas. En 1944, las cosas empeoraron dramáticamente. Los bombardeos estadounidenses comenzaron a intensificarse. Manila estaba atrapada entre 2 fuerzas militares masivas. Los civiles pagaban el precio. Elena y sus estudiantes pasaban muchas clases en un sótano improvisado, esperando a que pasaran los bombardeos. Miguel había desarrollado la habilidad de distinguir entre aviones estadounidenses y japoneses por el sonido de sus motores. Era una habilidad triste para un niño de 12 años, pero útil para la supervivencia. Durante uno de estos bombardeos, la casa al lado del apartamento de Elena fue alcanzada. La explosión la tiró al suelo, llenó sus oídos de un zumbido constante. Cuando el polvo se asentó, ayudó a sacar a los sobrevivientes de los escombros. Una familia de 4 personas. El padre tenía una pierna rota, la madre estaba en shock, los 2 niños lloraban histéricamente. Elena los llevó a la clínica de Carmen, recorriendo calles llenas de escombros mientras las sirenas aullaban. Carmen trabajó toda la noche salvando la pierna del hombre. Elena se quedó con los niños, contándoles historias, distrayéndolos del horror que los rodeaba. Esa experiencia la cambió aún más. Elena se dio cuenta de que cada día que sobrevivían era un regalo. Cada mañana que se despertaba, cada lección que enseñaba, cada sonrisa que lograba arrancar de sus estudiantes, era una victoria contra la oscuridad. Dejó de preocuparse tanto por el futuro. El futuro era incierto, posiblemente inexistente. Lo que importaba era el presente, el ahora, hacer lo correcto en cada momento. Carlos, el joven mensajero que había confirmado la emboscada años atrás, se había convertido en un miembro valioso de la resistencia. Ahora tenía 22 años, había madurado rápidamente en el crisol de la guerra. Se había vuelto experto en moverse por la ciudad sin ser detectado, en falsificar documentos, en transmitir mensajes codificados. Visitaba a Elena ocasionalmente, siempre cauteloso, siempre vigilante. Le contaba sobre las operaciones de la resistencia, sobre los pequeños actos de sabotaje que hacían la vida difícil para los ocupantes. Elena admiraba su coraje, pero también temía por él. La resistencia armada era peligrosa. Muchos guerrilleros nunca regresaban de sus misiones. Le preguntó a Carlos por qué lo hacía, por qué arriesgaba su vida continuamente. Carlos le respondió con una simplicidad desarmante. Lo hacía porque alguien tenía que hacerlo.
Lo hacía porque había visto demasiadas injusticias para quedarse quieto. Lo hacía porque, si no luchaba por un futuro mejor, entonces ya estaba muerto de todas formas. Elena entendió. Ella sentía lo mismo sobre su enseñanza. Cada lección era un acto de resistencia, una declaración de que la humanidad y la civilización continuarían a pesar de la barbarie que los rodeaba. Una tarde, 3 semanas después del incidente, un oficial japonés entró en su aula. Los estudiantes se quedaron en silencio, sus rostros pálidos de miedo. Elena se mantuvo firme, sus manos descansando calmadamente sobre el escritorio, aunque sus nudillos estaban blancos por la tensión. El oficial era un hombre alto, de rostro angular y ojos fríos. Habló en un español entrecortado, preguntándole si había notado algo inusual en las últimas semanas. Elena respondió con la verdad parcial. Sí, había escuchado rumores, como todos. No sabía nada específico. Simplemente continuaba enseñando, tratando de mantener algo de normalidad para sus estudiantes. El oficial la estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin decir nada más, se marchó. Elena exhaló lentamente, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Había pasado la prueba, al menos por ahora. Cuando los estudiantes se fueron ese día, Elena se permitió un momento de debilidad. Se sentó en su escritorio y lloró en silencio, liberando toda la tensión acumulada. Había sobrevivido, había salvado vidas, pero el costo emocional era inmenso. Los meses siguieron pasando. La guerra continuaba, brutal e implacable. Manila sufría bajo la ocupación, pero Elena seguía enseñando, seguía observando, seguía siendo un faro de normalidad y esperanza para sus alumnos. Tomás y Carlos continuaron con su trabajo en la resistencia, siempre cautelosos, siempre moviéndose en las sombras. Y aunque nunca hablaron abiertamente de lo que había sucedido esa noche de marzo, todos sabían que habían sido parte de algo importante. A principios de 1945, se corrió la voz de que las fuerzas estadounidenses estaban cerca. La esperanza y el terror se mezclaban en las calles de Manila. Los soldados japoneses se volvieron más erráticos, más violentos. Sabían que estaban perdiendo. Su desesperación se traducía en crueldad aumentada hacia los civiles. Elena mantuvo a sus estudiantes dentro de la escuela tanto como fue posible, enseñándoles en susurros mientras las batallas rugían en la distancia. En febrero, la batalla por Manila comenzó en serio. La ciudad se convirtió en un campo de batalla urbano. Elena y sus estudiantes se refugiaron en el sótano de la escuela junto con otras 20 personas del vecindario. Durante semanas vivieron en la oscuridad, escuchando las explosiones arriba, sin saber si el próximo proyectil los alcanzaría. El agua era escasa, la comida casi inexistente. Elena racionaba las pequeñas porciones de arroz que habían logrado salvar, asegurándose de que los niños comieran primero. Miguel, ahora con 13 años, se había convertido en el ayudante de Elena. Ayudaba a los niños más pequeños, contaba historias cuando el miedo se volvía insoportable. Compartía su propia ración de comida con aquellos que tenían más hambre. Elena veía en él al hombre en que se convertiría, si sobrevivían. Un hombre bueno, compasivo, que había aprendido en medio del horror que la bondad era la única respuesta real a la crueldad. Una noche, durante un breve silencio entre bombardeos, Miguel le preguntó a Elena si creía que sobrevivirían. Elena lo miró a los ojos, esos ojos que habían perdido toda la inocencia de la infancia, y le dijo la verdad. No lo sabía, nadie lo sabía. Pero mientras estuvieran vivos, mientras tuvieran aliento, tenían esperanza. Y la esperanza, le dijo, era lo único que no podían quitarles. Miguel asintió, comprendiendo más de lo que sus años sugerían. Tomás había desaparecido días antes del inicio de la batalla. Elena no sabía si estaba vivo o muerto. Carmen seguía operando su clínica, ahora en condiciones aún más precarias, tratando heridos de ambos lados del conflicto. No hacía distinciones. Un ser humano herido era un ser humano herido. Carlos estaba en algún lugar con los guerrilleros, luchando en las calles. Elena rezaba por todos ellos cada noche, aunque hacía tiempo que había dejado de creer que alguien estaba escuchando sus oraciones. Después de 4 semanas en el sótano, el silencio llegó. Un silencio profundo, casi antinatural después de tanto ruido. Elena subió cautelosamente las escaleras, empujó la puerta del sótano. La luz del sol la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio la devastación. La escuela había perdido la mitad de su techo. Las paredes estaban acribilladas por balas, pero seguía en pie. Salió a la calle y vio soldados estadounidenses avanzando entre los escombros. La liberación había llegado. Lloró entonces, por primera vez en años, lágrimas de alivio, de agotamiento, de dolor por todo lo perdido. Los otros en el sótano salieron detrás de ella, parpadeando ante la luz, incapaces de creer que realmente había terminado.
Miguel se paró junto a Elena, tomó su mano. No dijeron nada, no necesitaban decir nada. Habían sobrevivido. Los días siguientes fueron caóticos. Manila estaba en ruinas. Se estimaba que más de 100.000 civiles habían muerto durante la batalla. Edificios que habían sido parte de la ciudad durante siglos estaban reducidos a escombros. El olor a muerte llenaba el aire. Equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los restos. Elena se unió a estos esfuerzos, usando las habilidades de primeros auxilios que Carmen le había enseñado. Fue durante estas búsquedas que encontró a Tomás. Estaba vivo, aunque herido. Una pieza de metralla lo había alcanzado en el hombro durante los últimos días de la batalla. Carmen lo estaba tratando en lo que quedaba de su clínica. Cuando Elena entró y lo vio, ambos se abrazaron, sin importar el dolor de sus heridas. Habían sobrevivido contra todas las probabilidades. Tomás le contó lo que había hecho durante la batalla. Había guiado a familias hacia zonas más seguras. Había ayudado a establecer refugios improvisados. Había coordinado con las fuerzas guerrilleras para evacuar a civiles atrapados. Nunca se detuvo. Nunca descansó. Elena no se sorprendió. Ese era el hombre que conocía, el hombre que años atrás había ayudado a salvar 60 vidas porque era lo correcto. Carlos apareció 3 días después. Estaba demacrado, exhausto, pero vivo. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla, un recordatorio permanente de lo cerca que había estado de la muerte. Se reunieron los 3 en la clínica de Carmen, estos supervivientes que habían estado unidos por un momento crucial años atrás. Hablaron sobre lo que habían perdido, sobre lo que quedaba, sobre cómo reconstruir no solo la ciudad, sino sus propias vidas. Fue entonces cuando comenzaron a llegar. Las familias que habían sido salvadas en 1942. Rosa apareció con su hijo, ahora un niño de 3 años, saludable a pesar de todo. Había sobrevivido la guerra escondida en las montañas del norte, protegida por los guerrilleros. Abrazó a Elena con tanta fuerza que casi le rompió las costillas, llorando y riendo al mismo tiempo. Su hijo, pequeño Miguel, como ella lo llamaba en honor al alumno de Elena, miraba con ojos grandes y curiosos. Otras familias siguieron. Algunos habían perdido miembros, pero habían sobrevivido como familias gracias a aquella advertencia años atrás. Cada uno traía historias de supervivencia, de pérdida, de esperanza. Elena los escuchaba a todos, abrumada por la gratitud en sus ojos. Ella no se sentía como una heroína, se sentía como alguien que simplemente había hecho lo que debía hacer. Pero para ellos era la mujer que les había dado un futuro. En 1945, cuando las fuerzas estadounidenses liberaron finalmente Manila, la ciudad estaba devastada. Miles de edificios destruidos, innumerables vidas perdidas, pero entre los sobrevivientes estaban esas 60 personas que habían cambiado de ruta aquella noche, guiadas por la advertencia de una maestra que había notado un detalle pequeño. Rosa y su hijo estaban entre ellos. Muchos de los antiguos alumnos de Elena también habían sobrevivido. Después de la guerra, Elena continuó enseñando. Nunca buscó reconocimiento por lo que había hecho. Para ella, había sido simplemente lo correcto. Cuando algunos de los padres de las familias salvadas intentaron agradecerle públicamente, Elena les pidió que no lo hicieran. No quería ser vista como una heroína. Solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho: prestar atención y actuar cuando importaba. La escuela donde Elena enseñaba fue reconstruida lentamente. No había materiales suficientes, no había dinero, pero la comunidad se unió. Padres que eran carpinteros donaban su tiempo. Aquellos que tenían herramientas las prestaban. Los niños ayudaban a limpiar los escombros. En 6 meses, la escuela tenía un techo nuevo y paredes reparadas. No era perfecta, pero funcionaba. Elena volvió a enseñar con el mismo mapa viejo colgado en la pared, un recordatorio constante de cómo los pequeños detalles podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Miguel continuó sus estudios con Elena hasta graduarse. Luego fue a la universidad, algo que hubiera sido imposible sin su apoyo constante durante la guerra. Se convirtió en ingeniero, dedicándose a reconstruir Manila. Cada edificio que ayudaba a levantar, cada puente que diseñaba, era un tributo silencioso a la mujer que había mantenido viva su esperanza durante los años más oscuros. Visitaba a Elena regularmente, le llevaba noticias de su progreso, le presentaba a su esposa y más tarde a sus propios hijos. Elena era la abuela honoraria de toda una generación de niños que existían porque ella había enseñado a sus padres a no rendirse. Carmen continuó con su trabajo médico. Abrió una clínica oficial en el mismo lugar donde había operado clandestinamente durante la guerra. Trataba a pacientes sin importar su capacidad de pago. Muchas veces trabajaba gratis, sostenida por las donaciones de aquellos que podían permitirse ayudar. Elena la visitaba frecuentemente.
Las dos mujeres se habían vuelto inseparables, unidas por el trauma compartido y la determinación de construir algo mejor de las cenizas de la guerra. Tomás volvió a la enseñanza universitaria. Escribía libros sobre la historia de Filipinas, sobre la ocupación japonesa, sobre la resistencia, pero nunca mencionó el incidente del mapa en sus publicaciones. Había prometido a Elena que mantendría su participación en privado. Sin embargo, en sus diarios personales, que solo serían publicados décadas después de su muerte, documentó todo. La historia completa, con nombres, fechas, detalles. Quería que algún día, cuando ya no importara, cuando todos los involucrados hubieran fallecido, la verdad fuera conocida. Carlos se convirtió en periodista como había soñado antes de la guerra. Escribía sobre justicia social, sobre los olvidados, sobre aquellos cuyas historias nunca aparecían en los periódicos principales. Tenía una columna semanal que se volvió increíblemente popular. Usaba su plataforma para abogar por los veteranos olvidados, por las viudas de guerra, por los niños huérfanos. Nunca escribió directamente sobre Elena o el incidente del mapa, pero sus lectores astutos podían ver la influencia. Cada historia que contaba tenía el mismo tema subyacente: personas comunes haciendo cosas extraordinarias cuando la situación lo requería. Tomás, sin embargo, insistió en que la historia no debía olvidarse. Años después, cuando se sintió seguro de hacerlo, documentó los eventos en un diario personal. Escribió sobre la maestra que había visto lo que otros no vieron, que había tenido el coraje de actuar cuando hacerlo significaba arriesgar todo. Carlos, que sobrevivió a la guerra y se convirtió en periodista, también guardó la historia en su memoria, esperando el momento adecuado para compartirla. Elena vivió hasta los 80 años. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero tuvo cientos de estudiantes que la recordaban con cariño y respeto. En sus últimos años, cuando algunos de esos estudiantes, ya adultos con sus propias familias, la visitaban, ella les hablaba de la importancia de prestar atención a los detalles, de no ignorar lo que parece pequeño o insignificante. Les decía que la diferencia entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, a menudo se encuentra en los detalles que otros pasan por alto. Rosa, la antigua alumna con el bebé, se convirtió en enfermera después de la guerra. Dedicó su vida a ayudar a otros, inspirada por la mujer que había salvado a su familia. Criaba a su hijo contándole la historia de la maestra valiente, asegurándose de que la siguiente generación supiera que el heroísmo no siempre viene con uniformes y medallas. A veces viene con tiza en las manos y ojos que saben ver. En 1987, cuando Elena falleció, su funeral fue atendido por cientos de personas. Entre ellas estaban muchos de los que habían sido salvados esa noche de marzo de 1942, aunque la mayoría del público no sabía por qué estaban allí. Tomás, ya anciano y encorvado, dio un breve discurso. Habló de una mujer que había enseñado más que geografía e historia. Había enseñado que el coraje puede manifestarse en formas inesperadas, que la observación cuidadosa puede salvar vidas, y que en los tiempos más oscuros, la humanidad básica y la decencia pueden prevalecer. La historia de Elena Cordero permaneció mayormente desconocida durante décadas. No aparecía en los libros de historia sobre la Segunda Guerra Mundial. No había monumentos en su honor, pero en las familias de aquellos que salvó, la historia se transmitía de generación en generación. Los nietos de Rosa crecieron escuchando sobre la maestra que notó un punto mal dibujado en un mapa y cambió el destino de docenas de personas. Hoy, cuando pensamos en los héroes de la guerra, imaginamos soldados en campos de batalla o pilotos en el cielo. Pero la verdad es que el heroísmo también se encuentra en las aulas polvorientas, en las decisiones tomadas por personas comunes que se niegan a mirar hacia otro lado. Elena Cordero era una de esas personas. No tenía armas ni entrenamiento militar. Solo tenía ojos atentos, un corazón compasivo y el coraje de actuar cuando importaba. Su legado no está grabado en piedra ni bronce. Está vivo en las vidas de las personas que salvó, en sus hijos y nietos, en las generaciones que existen, porque una maestra prestó atención a un detalle que otros habrían ignorado. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia, de que la observación cuidadosa y la acción consciente pueden cambiar el curso de la historia, incluso si esa historia solo vive en los corazones de aquellos que fueron tocados por ella. La guerra terminó hace décadas, pero las lecciones permanecen. En un mundo donde es fácil volverse indiferente, donde los detalles se pierden en el ruido constante, la historia de Elena nos recuerda la importancia de prestar atención, de cuidar a nuestros vecinos, de actuar cuando vemos algo que no está bien. Nos enseña que no necesitamos ser extraordinarios para hacer cosas extraordinarias. Solo necesitamos estar presentes, observar con cuidado y tener el coraje de actuar cuando la situación lo requiere. Y así, en las calles de Manila, donde una vez hubo guerra y destrucción,
La vida continúa. Las escuelas siguen funcionando, los maestros siguen enseñando, los mapas siguen colgados en las paredes, y en algún lugar, tal vez, otro maestro observa con atención, nota un detalle que otros pasan por alto, y se prepara para hacer lo correcto cuando llegue el momento. Porque ese es el verdadero legado de Elena Cordero. No es solo la historia de lo que hizo, sino la inspiración para que otros también vean, también actúen, también se atrevan a marcar la diferencia cuando más importa.